Salmo 139. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todo mi camino te son conocido. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste. Y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento me es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde oiré, oh Jehová? Huiré de tu presencia. Si subiere a los cielos, allí tú estás. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún así me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. Si dijere ciertamente la tiniebla me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Los mismos te son las tinieblas que la luz. Gracias, Padre, Espíritu Santo de Dios. Gracias por la palabra, Espíritu Santo de Dios, que tú me has permitido leer, Rey de Gloria. Señor, que sea tú, Espíritu Santo de Dios, hablando a través de mí, Señor. Y que pueda quedar, Espíritu Santo de Dios, esta palabra en los corazones. Y que no solamente quede, sino que la puedan poner en práctica. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Todo el que sabe, la mayoría de los salmos son de David. Pero si uno lee este salmo, a primera vista uno puede entender que David intentó huir del Señor o algo parecido, y por lo tal David comparte esa experiencia y dice: wow, es imposible huir de la presencia del Señor. Pero no, a simple vista no es así. Este salmo lo escribió David en un momento de dificultad que él estaba pasando, porque él estaba siendo perseguido por Saulo, por lo cual el Salmo 139 es un tipo de salmo que es entre alabanza y oración. Entonces, en ese salmo quiere decir que David estaba orando. Usted sabe que David también es un compositor, por lo tanto también se puede tomar este salmo como una alabanza. Y ahí él estaba reconociendo y estaba diciendo: wow, es verdad que de tu presencia no puedo huir. Es verdad que tú todo lo sabes de mí. Es verdad que aún la palabra que todavía yo no he dicho, ni lo estoy pensando, ahí tú sabes lo que yo voy a decir. Es verdad que desde antes que yo venir a este mundo, tú ya lo sabías. Es verdad que todo lo que tú tienes para mí, todo el propósito que tú tenías para mí, aún sin yo saberlo, ya tú lo sabías. Entonces David, ¿qué estaba haciendo? Él estaba reconociendo esa oración que estaba teniendo. Y es verdad, todos esos atributos lo tiene Dios. Dios siempre está presente en nuestra vida. Siempre está en nuestros momentos difíciles. Siempre está en nuestros momentos felices. David, cuando escribió este salmo, él estaba pasando por un momento difícil y él sabía y tenía el discernimiento de que Dios estaba con él. Por lo tal, él no tenía dudas de que la presencia del Señor estaba con él, y se le veía esa intensidad de que él no quería que la presencia del Señor se moviera de donde estaba él. Sabemos que Dios siempre está ahí para nosotros. Sabemos que Él, cada vez que tenemos un problema, incluso inconscientemente nosotros estamos: Señor, ay, ayúdame. Incluso cuando estamos cogiendo un examen, los estudiantes, nosotros decimos: ay, papá Dios, mira, en tu mano está el examen, en el nombre poderoso de Jesús. Porque siempre acostumbramos a que en nuestro problema buscamos a Dios. ¿Por qué? Porque Él siempre está presente. Ahora, la pregunta aquí está: ¿y nosotros?
¿Por qué nosotros no anhelamos la presencia de Dios? ¿Por qué nosotros no tenemos esa insistencia que tenía, por ejemplo, David, de que él no quería que la presencia del Señor se moviera de su vida, ni de su casa, ni de donde quiera que él estaba? ¿Por qué? Porque él sabía que la presencia del Señor estaba ahí. ¿Cuántos saben que la presencia del Señor está aquí? ¿Cuántos lo saben? Entonces, muchas veces en nuestra vida, consciente e inconscientemente, tendemos a huir de la presencia del Señor. Nosotros muchas veces huimos de lo que realmente, nos favorece y huimos de lo que realmente no nos favorece y seguimos lo que realmente creemos que nos favorece. Cuando nosotros andamos por nuestra voluntad y andamos por medio de lo que nosotros pensamos, andamos porque Dios está conmigo, yo voy a elegir este camino, y nosotros nos estamos huyendo inconscientemente de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque estar en la presencia de Dios es hacer su voluntad, porque estar en la presencia del Señor es hacer lo que Él dice, porque estar en la presencia de Dios implica que ya no vives ni tú ni yo, sino que Cristo en nosotros. Amén. Por lo tal, debemos ser conscientes de que Dios quiere estar en nosotros, pero nosotros siempre huimos de la presencia del Señor. Y tenemos que tener cuidado, porque siempre creemos que estamos ahí cerca de Dios, pero muchas veces estamos muy lejos de la presencia de Dios. Ahora, ¿cómo? Una de las preguntas que también podemos hacer es: ¿cómo yo puedo estar en la presencia del Señor? Uno de las cosas que podemos hacer para siempre estar en la presencia del Señor es tener momentos siempre de intimidad con Dios. Es siempre estar conectado con Él. Es siempre poder hablar con Él. Dice en Mateo 6, del 6 al 13, que dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también como en la tierra. O sea que nosotros tenemos que estar en constante comunicación con el Señor. Y cuando nosotros hablamos con el Señor, no podemos no solamente podemos pedir o decir lo mismo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque Dios va a sentir que solamente Él está ahí en tu vida solamente para darte. Cuando tú tienes un papá y tu papá recibe, los padres le gustan recibir cariño de los hijos. Le gusta que los hijos no solamente le digan: papi, mami, ay, que viene a pedirme este muchacho, porque ya el padre o la madre está frustrado de que ya el hijo sabe que le va a pedir. Pero cada vez que el hijo o la madre, el hijo siempre está diciendo: mami, te amo, ay, mami, ¿cómo estás? Siempre está atento a su padre. El padre se siente feliz, así mismo se siente Dios con nosotros. Cuando dice ora y cerrada la puerta, en ese tiempo no había puertas. Lo que quería dejar dicho es que cuando tú ores, no ores para que todo el mundo sepa que tú estás orando, o que todo el mundo sabe que tú estás orando. Es que tú estés en un momento solo con Dios, en un momento donde tú y Dios se están conociendo. Cuando tú estás conociendo a una persona, a un amigo, a una amiga, primero saben que se van a conocer como amigos, y después con el tiempo está la comunicación. Se va hablando y se van conociendo entre sí.
van hablando y van sabiendo qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta a otros. Cuando estamos en constante comunicación con el Señor, sabemos qué es lo que le agrada y qué es lo que no le agrada. Cuando hablamos constantemente con el Señor, Él se siente bien cómodo, Él se siente bien feliz de que tú estés al tanto y siempre estés feliz de poder hablar con Él. O sea, no esperes que en todo momento, a cada rato, Dios te tenga que estar tocando así. Dios te tenga que estar tocando y diciendo, ven, habla conmigo. No, tú tienes que tener esa necesidad. Esa necesidad de que si Dios no habla contigo, tú sientes que va a pasar algo. De que si Dios se aleja de ti, tú sientes que ya la cosa no es lo mismo. Tú necesitas siempre poder hablar con Dios, comunicarse con Dios. Porque cuando tú hablas con Dios, trascienden niveles espirituales. Cuando tú tienes un amigo que cuando ese amigo te cuenta un secreto, es porque ya tienen ese nivel de confianza, ese nivel de que ya se conocen bien. Para que Dios te pueda revelar cosas, tú tienes que estar en intimidad fija para que Dios pueda decirte, pueda contarte también lo que tú necesitas escuchar. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos siguen sintiendo la presencia del Señor? ¿Cuántos siguen sintiendo la presencia del Señor? También, por ejemplo, cuando el pastor hablaba de cuando conocía a su esposa, hablaba de que siempre sentía esa satisfacción de poder hablar con en aquel tiempo su novia. Y aunque él tenía que gastar dinero para poder estar en constante comunicación, a él no le importaba eso, porque él sentía ese placer de hablar con ella. Y con el tiempo fue evolucionando hasta llegar a lo que son ahora. Entonces así somos nosotros con Dios. Mientras más hablamos con Él, más trascendemos a niveles espirituales más altos. En el nombre poderoso de Jesús. Otras de las cosas que tenemos que hacer como cristianos, y que si no hacemos, entonces literalmente no somos cristianos, es anhelar la presencia de Dios. Dice en Salmo 51:11 en la NTV, que dice David, no me expulses de tu presencia y no me quites de tu Santo Espíritu. Ahí David tenía un temor. Si tú lees el capítulo completo, ahí David tenía un temor constante de poder alejarse de la presencia del Señor. Él tenía ese temor de que si él no estaba en la presencia del Señor, se íbamos nosotros sin la presencia del Señor. Literalmente no somos nada. Nosotros estamos aquí porque la presencia del Señor nos da vida. Y si no tenemos la presencia del Señor, poco a poco nuestro espíritu va desvaneciendo. Por lo tal, tenemos que anhelar la presencia del Señor. Moisés le había dicho a Dios, si tú no vas con nosotros, no nos saques de aquí. Donde quiera que vayamos, siempre tenemos que estar con la presencia del Señor, porque Él siempre está con nosotros. Pero ¿y nosotros? ¿Por qué no podemos tener ese esfuerzo? ¿Por qué no podemos tener ese anhelo, ese amor de poder siempre estar en la presencia del Señor? En ese momento donde tú puedes conocer a Dios, en ese momento donde tú puedes sentir paz y tranquilidad, en ese momento donde tú puedes sentir que la mano de Dios te sostiene y que por su fidelidad Él no te soltará. ¿Cuánto lo creen? Entonces también tenemos que cuidar otras de las cosas que debemos hacer para poder cuidar la presencia del Señor y que siempre esté ahí, es cuidar el templo del Señor. Dice en 1 Corintios 3:17 que dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, destruirá el templo de Dios, porque el templo de Dios, el cual vosotros sois, santo es. ¿Cuántos saben que el templo del que habla esta parte de la Biblia somos nosotros? Entonces,
para que pueda habitar la presencia de Dios, se necesita un templo. El templo somos nosotros, por lo cual tenemos que cuidar nuestro templo. ¿Cómo nos cuidamos a nosotros mismos? Primero, leyendo la palabra de Dios, porque lámpara es a tus pies y lumbrera a mi camino. La lámpara de nuestro cuerpo es los ojos. Por tanto, una de las cosas que debemos cuidar es lo que vemos. Tenemos que cuidar lo que vemos, lo que oímos, lo que hablamos, todo lo que tenga que ver con nuestro cuerpo, porque es el templo del Espíritu Santo. Es el templo donde va a habitar la presencia del Señor, por lo cual Él necesita que tú lo cuides. Cuando tú hablas mentira, tú estás usando tu boca para hablar mentira. Y con eso tú estás destruyendo el templo de Dios. Cuando tú usas tus manos para destruir algo que Dios creó, para destruir cosas que Dios necesita buenas, entonces tú estás destruyendo el templo de Dios. Cuando tú andas por caminos, por lugares en los cuales no deberías andar y haces cosas las cuales no debes hacer, tú estás destruyendo el templo de Dios. Exteriormente, cuando tú te tatúas cosas así por el estilo, tú estás destruyendo el templo de Dios. Y lo que Dios necesita es que tú cuides tu templo, tanto en el exterior como en el interior, porque el templo del Señor santo es. ¿Y cómo podemos permitir que el templo del Señor esté santo? Estando en su presencia. Si no estamos en su presencia, somos más propensos a que el templo del Señor interrumpa lo que es nuestro espíritu, nuestra alma, y no podamos fluir como se debe en la vida. Entonces, eso es muy importante, el templo, cuidarnos. Debemos cuidarnos, tanto nuestro espíritu, nuestra alma. Debemos cuidar todo lo que hacemos. Y tener en cuenta que el enemigo anda como león rugiente, buscando a devorar, buscando a quien devorar, buscando dañarte, buscando alejarte de la presencia del Señor. Porque Él entiende que si tú estás en la presencia del Señor, para Él tú funcionas como una amenaza. Por tanto, tienes que aprender a cuidarte, cuidar tu espíritu, tu cuerpo, tu alma, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Cuántos se cuidarán? ¿Cuántos cuidarán el templo de Dios? ¿Cuántos tienen certeza y seguridad de que si nosotros nos cuidamos como debe de ser y como dice la Biblia, Dios estará con nosotros? Siempre en tanto no nos distraigamos. También algo muy importante y que no puede fallar es que siempre tenemos que escudriñar la palabra del Señor. Siempre tenemos que leer. Y no solamente eso, porque yo aprendí que escudriñar la palabra de Dios es buscar hasta por donde no hay, escudriñarla bien. Cuando tú leas la Biblia, no la leas por leer, investiga qué es lo que tú estás leyendo, porque por aquí también tú conoces a Dios. De nada me sirve yo orar y no leer la palabra de Dios. Es como ser una mesa que le falta un pie, la cual si tú te sientas en la mesa, como quiera se va a caer. Por lo tal, debemos siempre leer la palabra del Señor y siempre escudriñarla, siempre decir, wow, ¿qué significa esto? Y no es tanto eso, siempre leerla continuamente, porque la palabra de Dios se hace nueva cada día. Entonces, leer la palabra de Dios trae beneficios. Leer la palabra de Dios trae beneficios, que siempre lo primero es, y es el punto principal, que te ayudará a estar en la presencia del Señor. Tienes más conocimiento y eres más propenso a que el Señor te use en el nombre poderoso de Jesús. Por lo tal, cada vez que tú lees la palabra de Dios, eres más propenso a no predicar cosa que no es, a no predicar por escuchar, sino predicar por conocimiento. En el nombre poderoso de Jesús.
también anhelar la presencia del Señor y evitar que la presencia de Dios se vaya de nuestra vida tiene beneficios, y es que te ayuda a tomar decisiones. Si no estamos con la presencia de Dios, si no estamos en la presencia de Dios, cuando vayamos a tomar decisiones, no vamos a tomar decisiones correctas, porque vamos a andar de acuerdo a lo que nosotros pensamos y no de acuerdo a lo que Dios quiere que tú hagas. Dice en Proverbios 19:21, muchos planes hay en el corazón del hombre, pero solo el consejo de Dios permanecerá. Nosotros como ser humano tenemos muchas ideas, tenemos muchos planes, tenemos muchas cosas que queremos hacer como ser humano. Pues claro, no está mal, pero siempre debemos estar guiados por la presencia del Señor. Si no estamos en la presencia de Dios, estamos más propensos a poder tomar malas decisiones. Si tomamos malas decisiones en nuestra vida, si tomamos riendas por la cual no podemos andar, decimos, ay no, yo voy a ir por ahí porque yo siento que yo voy a ir por ahí, como papá está conmigo, a mí nada me va a pasar. Eso no es verdad. Para tú poder tomar buenas decisiones, tú tienes que estar en constante movimiento en la presencia del Señor. No deje que la presencia del Señor se aleje de ti. No deje que la presencia del Señor se vaya de ti. La presencia de Dios básicamente es como tu respiración, es como tu ver, es como tu todo. Es como que sin la presencia del Señor tú no tienes vida. Por lo tal, si tú no tienes a la fuente de tu existir, tú vas a tomar malas decisiones, y lo que va a hacer es que la mayoría de tu vida la vas a pasar sufriendo. Por lo tal, siempre tenemos que tener cuidado al tomar nuestras decisiones, y cuando vayamos a tomar decisiones tenemos que siempre consultar a Dios. ¿Por qué? Porque recuerden que ya no vivimos nosotros, sino que vive Cristo en nosotros. Entonces debemos cuidarnos. Dios nos ayuda a poder tomar buenas decisiones. También otro beneficio es que te identifica. Dice Gálatas 4:7. Así que ya no eres esclavo, ya no eres más esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Cuando nosotros estamos siempre en constante presencia del Señor, siempre dentro de Él, siempre vamos a saber que somos hijos de Dios. Muchas veces somos cristianos, pero no somos hijos, porque el ser hijo es habitar con tu padre, es estar con tu padre, es querer sentir a tu padre. Entonces, por lo tal, cuando tú estás en la presencia del Señor, tú te conviertes en hijo después de que tú aceptas a Jesús en tu corazón y vives siempre con ese primer amor de querer siempre estar con Él, de querer siempre estar en su presencia, de querer siempre estar con Él en todo momento, porque es lo que yo más voy a repetir, porque es lo más importante que es en nuestra vida, es poder estar en la presencia del Señor, y nos convierte en hijos. Entonces, cuando nosotros somos hijos, actuamos como tal. Nosotros actuamos con lo que nos enseñan nuestros padres. Cuando nuestros papás nos dan un consejo, cuando nuestros padres nos dan un consejo y nos dicen las cosas, nosotros nos guiamos por medio de nuestros padres. Así nosotros somos con Dios, que Dios nos guía, Dios nos enseña, Dios nos respalda y Dios nos cuida como sus hijos. Siempre el enemigo quiere dañar a los hijos de Dios. Siempre quiere quitar el conocimiento, quitarle la gracia que Dios ha puesto sobre los hijos de Dios. Quitarle su herencia. Quitarle todo lo que Dios le ha permitido en su vida. Quitarle todo. Pero nosotros como hijos de Dios debemos estar confiados de que nuestro Abba Padre siempre estará ahí por nosotros. Siempre estará ahí en nuestra vida. Siempre estará ahí en momentos difíciles. Siempre estará ahí, aunque nosotros no
no nos demos cuenta, Él siempre estará ahí. Por lo tal, siempre debemos cuidarnos, siempre debemos estar al tanto. También la presencia del Señor te guía. Cuando nosotros andamos en la presencia del Señor, andamos con prudencia. Hay un versículo que dice en Samuel, que dice que cuando David andaba en todos sus asuntos, el Espíritu de Dios no se apartó de él. Y Jehová siempre estaba con él. En todo lo que hacía David, lo hacía con prudencia, con cuidado. Pero había un detalle, que Dios siempre estaba con él. Cuando nosotros estemos caminando, cuando nosotros estemos andando a nivel espiritual, cuando nosotros estemos haciendo las cosas para Dios, todo lo debemos hacer con prudencia, así como da el ejemplo de David, todo con prudencia. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, entonces la presencia del Señor no está. También cuando estamos en constante movimiento entre la presencia del Señor, nos va bien en la vida. Por ejemplo, a tal persona que siempre le va bien y que dice, wow, pero ¿qué pasa? Que en todo lo que hace, en todo le va bien. La primera cosa es que la mayoría de las cosas que hacen, lo hace con amor. Y Dios es. Entonces, como le dije ahorita, cada vez que hacemos y aprendemos y conocemos al Señor, tendemos a actuar como Él. Nosotros como hijos de Dios actuamos como Él quiere que nosotros actuemos y no como nosotros mismos, como nuestro ser quiere que actuemos. Por lo tal, también tenemos que cuidarnos. La presencia de Dios cuando nos guía es como un GPS, por ejemplo. Cuando tú sales y tú no sabes a dónde vas o no sabes el destino exactamente al cual vas a llegar, tú usas un GPS. Pero existen tres tipos de personas. Existe la persona descuidada, aquella persona que sabiendo que va a salir y que tiene un camino por delante, descuida el teléfono y no lo carga. Y a mitad del camino, ¡pum!, se le descarga el teléfono y ya no hay GPS. Ya no hay la fuente de la conexión. ¿Y qué pasa con esa persona? Que esa persona es más propenso a preguntarle a otros, a buscar otra fuente y decir, hey, ¿dónde queda esta tal calle? Hablando espiritualmente, ¿dónde queda tal lugar? Es más propenso a que otra persona le pueda guiar, pero de forma incorrecta, porque no está en la verdadera fuente, no está conectada a la verdadera fuente, está buscando fuentes por otro lado, las cuales esas fuentes las puede utilizar el enemigo y hacer que te desvíes inconscientemente, hacer que vayas por otros rumbos, la cual te aleje completamente de Dios. Por lo tal, Dios siempre quiere que estés en constante conexión con Él, para que el GPS no se apague y puedas seguir llegando al destino, porque el que gana es aquel que llega, no el que se queda a mitad de camino. Por lo tal, también tenemos que cuidarnos. También existe la otra persona, otro tipo de persona, que es la persona que se conecta del GPS de otro. La salvación es individual. Por lo tal, si el pastor ora por mí, mi salvación no depende del pastor, ni de Zaira, ni de nadie. Mi salvación depende de mí. La causante de que yo pueda perder mi salvación soy yo. La causante de que algunos de ustedes puedan perder la salvación de ustedes son ustedes. ¿Entienden? ¿Cuántos están entendiendo? ¿Cuántos están conectados a la presencia del Señor? Entonces, existe la tercera persona, que es aquel que siempre mantiene la atención activa, que mantiene, por ejemplo, si va a salir, deja el teléfono cargando, siempre mantiene el GPS activo, siempre intenta cuidar el GPS, porque esa es su única fuente. Nuestro GPS es Dios. Sin Dios andamos varados, sin Dios andamos
en oscuridad, andamos con los ojos cerrados, así, más propenso a tropezando con cualquier cosa. Por lo tal, tenemos que cuidar nuestro GPS que es eso, la Biblia, nuestro GPS que es la oración, nuestro GPS que es la constante comunicación y el anhelo de poder estar siempre con Dios y el temor de que la presencia del Señor se vaya de nuestra vida. Amén. Mire, también hay un versículo de la Biblia que está en Proverbios 4:18, que dice así, 4:18 más adelante, que dice así: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Hijos míos, estad atentos a mi palabra, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren a lo recto y diríjase tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos los caminos sean rectos. No desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Esos son consejos que nosotros tenemos que tener en cuenta y tenemos que cuidar para poder siempre estar en la presencia del Señor. Por ejemplo, yo tengo un ejemplo. Supongamos aquí, yo tomo al varón aquí, al pastor Rudy. Entonces ahí Rudy representa aquí, Rudy se va a parar aquí y va a representar a la presencia del Señor. Rudy va a representar aquí la presencia del Señor. Entonces aquí estoy yo, siempre con la palabra del Señor, en constante oración, siempre estando ahí en la presencia de Dios, sin que queriendo que Él se vaya de mi vida, orando siempre. Pero también tengo que recordar los consejos que me da la Biblia. No desvíen ni a la derecha ni a la izquierda. El camino es recto, siempre mirando a Jesús. Pon los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, aquel que te va a dar fuerza. No desvíen ni a la izquierda ni a la derecha, porque ahí es el enemigo viendo ahí que tú descuides y que tú hagas así para ir a tentarte y quitarte de la presencia del Señor. Entonces tenemos que cuidar ese consejo. Fíjate ahí. Ahí tenemos que hacer. No podemos dejar que la presencia del Señor se aleje de nuestras vidas. Entonces, mira qué lindo. Miren qué lindo. Así mismo, él entendió. Así mismo el enemigo nos descuida. Así mismo quiere descuidarnos para que nosotros nos distraigamos y caigamos en las tentaciones del enemigo y caigamos y nos alejemos de la presencia de Dios inconscientemente. Y cuando nosotros hacemos caso a lo que el enemigo nos dice y caemos, y ahí el enemigo nos desenfoca, porque eso es lo que él quiere, desenfocarte. Y poco a poco nos vamos alejando de la presencia de Dios inconscientemente. Y decimos, ay no, el Señor me está diciendo que vaya por ahí, pero como ese camino yo lo veo tan bacano, yo voy a seguir caminando por aquí. Y entonces creemos que estamos en la presencia del Señor, pero en verdad nos estamos alejando poco a poco del Señor. Entonces me alejé, solté la fuente que era la palabra del Señor, me desconecté poco a poco de la oración constante, me desconecté, me distraje y ¡pum! Llega la adversidad, llegan los problemas, me choca, me duele y no sé qué hacer y busco. Y Dios, ¿dónde está Dios? Ay, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Así mismo, ¿dónde está Dios?
Dios, ¿por qué te alejaste de mí? Dime, ¿por qué te alejaste de mí? ¿Por qué te alejaste de mí? Y cada vez que nos quejamos y nos quejamos, más nos alejamos del Señor. En vez de buscar la solución e ir a Él, nos quejamos más y más y nos alejamos de la presencia del Señor. Lo que Dios quiere no es que te quejes más, es que busques la solución y te vuelvas a conectar a la fuente que es Dios, y te vuelvas y te conectes y que no te rindas, porque eso es lo que quiere el enemigo, tenerte bien lejos, porque él sabe que cerca de él tú eres una amenaza, porque él sabe que cerca de él tú eres luz, y cuando tú sales, luz en la Biblia significa vida. Y cuando tú sales a la oscuridad, que significa muerte, a donde todas esas personas que están completamente muertos, cuando tú vas a ellos con tu luz y en la presencia del Señor encima, tú vas a darle vida a los muertos. Y eso es lo que el enemigo no quiere, que tú le des vida a los muertos, que por medio de ti tú saques más a las personas de su reñir, porque si tú estás en la presencia del Señor, para Él tú eres una amenaza. Si tú estás en la presencia de Dios, tú vas a pasar dificultades, sí, pero siempre con Él. Por lo tal debemos que conectarnos. Entonces lo que en vez de quejarnos, tomamos la palabra del Señor y ahí leo y busco de Dios y digo: Señor, perdóname si sé que he fallado. No confundas quejas con humillación, porque cuando tú te quejas te alejas, pero cuando tú te humillas, tú te acercas al Señor, tú te acercas a la fuente, tú te acercas realmente a donde tú debes estar y a donde Dios te dijo realmente que tienes que estar. Por lo tal, tenemos que cuidarnos. Sí, es verdad, nosotros estamos hechos para adorar. Pero no solamente adoramos aquí saltando, danzando y cantando. No, nosotros adoramos con nuestro diario vivir. Por lo tal, si nosotros, incluso hasta respirando, nosotros adoramos al Señor. Porque la palabra de Dios dice en Salmo 150 que todo lo que respire alabe al Señor Jehová. Por lo tal, tú estás adorando al Señor, pero también hay formas de alabar al Padre, adorar al Señor, y es con tu vida cotidiana, como tú vives, no solamente aquí donde todo el mundo te ve, sino solamente en la oscuridad, en esa cueva donde nadie te ve, en tu momento de dificultad, donde nadie te ve, ahí está Dios, ahí está Dios. Muchas veces cuando el pastor dice, a la persona no se le conoce cuando está feliz, brincando, y cuando está en su momento bueno, sino cuando está en su momento difícil. Ustedes saben por qué realmente se conoce a la persona cuando está en su momento difícil. Pregúntenme por qué. Porque esa persona, cuando está en constante comunicación con el Señor y está prendiendo siempre su luz y siempre le va echando leña al fuego, aunque venga la adversidad, ahí está el Señor con él, y él está confiado y reconoce, como reconoció David, el Dios que tiene. Por lo tal, como él sabe que el Dios que tiene, el mismo Dios que le permitió estar en el problema, ese mismo Dios le va a permitir salir y poder ganar la victoria. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos conocen realmente al Dios? Ustedes tienen que saber conocer al Dios que tienen. No podemos siempre estar con miedo. Siempre estamos divariando y decimos, no, es que yo no puedo. Siempre nos vivimos quejando, siempre decimos, no, por tal cosa yo no puedo. Pero si tú tienes al Dios, Rey de Reyes, Todopoderoso, si tú tienes a Dios, dime, ¿quién contra ti? Si tú tienes a aquel que te da la fuerza, que te da la vida, que te da todo, dime, ¿quién contra ti? La diferencia, porque aunque estemos en la presencia del Señor, no significa que vayamos a estar en momentos fáciles, momentos de color de rosa, cristal. Siempre vamos a vivir.
aunque estemos en la presencia del Señor, siempre vamos a pasar momentos difíciles. Presencia de Dios, ven para acá. Otra vez, ponte ahí. Cada vez que nosotros andamos en la presencia de Dios y seguimos la presencia del Señor, camina. Siempre quien va delante de mí no soy yo, es Dios que va delante de mí, es Dios que va delante de mí. Quien se deja guiar no soy yo que me guío a mí, es Dios que me guía a mí. Tú tienes que saber reconocer, como reconoció David, como reconoció Moisés, como reconoció José, que no eres tú ni soy yo, es Dios a través de nosotros. Amén. Entonces, cuando estaba pasando por momentos difíciles, supongamos que esta bocina negra es la adversidad. Es la adversidad. A ver, ¿con quién se va a encontrar primero? A ver quién pierde aquí. A ver quién pierde aquí. Cuando nosotros somos hijos de Dios, tenemos que estar seguros de lo que tenemos. Siempre tenemos que estar seguros. Pero hay un detalle, que también Dios nos prueba. Dios necesita saber. Vamos a ver si esta hija mía siempre va a estar ahí. Blim, blim, blim. Vamos a ver si siempre va a estar activa. Que siempre dice que, ay, wow, Señor, necesito tu presencia. Vamos a ver qué ella va a hacer cuando yo no esté ahí. Cuando ella piense que yo no esté ahí. Entonces yo ando ahí con Dios. Y ¡pum! Agárrame, presencia de Dios. Ahí. Y ¡pum! Dios me permite chocar. Déjame chocar. Ahí está Dios, siempre ahí. Cuando no es el momento de que tú pases la prueba, ahí está Dios cubriéndote. Y aunque el enemigo quiera venir donde quiera que esté, como Él es todopoderoso, Él siempre va a estar ahí para ti, para tus problemas, para cuidar a tus hijos, para cuidar tu alma, para cuidar tu espíritu. Pero también llegará un momento donde Dios va a permitir que las adversidades me choquen, ¿verdad? Las adversidades me van a chocar en algún momento. Y ¡pum! Me chocó la adversidad. Agárrame, Espíritu Santo. Pero mira, la diferencia aquí está, que ahorita la adversidad yo lo pasé sola. Aunque Dios me estaba mirando. No me suelte, Espíritu. Aunque Dios me estaba mirando desde ahí, Él siempre estuvo ahí. Cuando yo estaba pasando por mis momentos difíciles, ¿dónde estaba? Él desapareció de ahí. Él siempre estuvo. Así está Dios. Aunque nosotros nos alejamos de la presencia de Dios y pasamos nuestra dificultad, Él nunca se va a dejar de mover. Él siempre va a estar ahí. Pero la diferencia de ahora, que yo pongo mi fe en Jesús y que yo sé que el mismo que me permitió chocarme ahí, el mismo que me permitió estar ahí, es el mismo que me va a sacar también. Y también que yo no me suelte, Espíritu. Y también que aunque yo me haya chocado, me sienta débil, wow, me choqué bien duro, sí. Pero ¿de quién yo estoy agarrada? ¿De quién yo estoy agarrada? ¿Dónde yo tengo mi seguridad? De Dios, de la presencia del Señor. ¿Dónde yo tengo mi seguridad? Me choqué, estoy pasando la adversidad. Y sí, pero yo estoy agarrada de Dios. Y Dios no me va a soltar. Aunque yo quiera saltar y brincar, y siempre estar en la presencia de Dios, porque eso es lo que necesitamos, estar en la presencia de Dios, que es Él que nos va a utilizar, que es Él que va a hacer las cosas por nosotros. Y si estamos siempre en su presencia y pasemos dificultades, y aunque yo me derrumbe, Él me va a levantar, levántame. Y yo me derrumbe, ay, no tengo fuerza, y ahí Él me levanta. Aunque yo ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Dios estará conmigo. Su vara y su callado me infundirán aliento, en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu, tú ves, el Espíritu Santo de Dios cogido. Ya, pues. Ay, tú ves. Así es el Espíritu de Dios. Así es el Señor en nuestra vida. Así es Dios, que nunca nos quiere soltar, que Él siempre está ahí. Realmente Dios no se aleja de nosotros. Somos nosotros que nos alejamos de Dios. Y cuando nos alejamos de Dios, estamos con espíritu de victimismo y decimos: Señor, ¿por qué tú te alejaste de mí? Cuando realmente fuiste tú que te alejaste del Señor. Y para complementar, te continúas quejando
te continúas quejando como hizo David cuando pecó, que le echó culpa a Usa y también quería aspirar a que no hizo nada. Pero adivina qué, David quedó seco porque aunque hizo las cosas que no debía hacer, recibió su consecuencia. Pero ¿qué? Volvió a la presencia del Señor. Él no se quedó atrás, él no se quedó en ese momento de dificultad, sino que volvió a la presencia del Señor. Por lo tal, amados hermanos, y vuelvo y los repito, y lo repito y lo repito, sin la presencia del Señor no somos nada. Nuestro ministerio siempre estará bajo de la presencia del Señor. Nuestra familia siempre estará cuando estemos bajo de la presencia del Señor. Todo lo que hagamos en nuestra vida y lo que vayamos a hacer siempre va a ser y siempre estará bajo de la presencia del Señor. Incluso David estaba diciendo que aún en el Seol, que en el hebreo viene de Shaddai, que significa en el infierno. David identificaba el Seol como el infierno. Y David decía que aún en el infierno yo intento esconderme ahí yo me meto y ahí tú vas a estar. Aún en el alba, que también en la Biblia significa claridad, cuando el sol va saliendo, aunque yo me quiera esconder detrás de eso, decía David, ahí tú vas a estar. Nosotros tenemos que aprender a reconocer y tenemos que aprender a anhelar la presencia del Señor. ¿Cuántos anhelan la presencia del Señor? ¿Cuántos la anhelan? ¿Cuántos van a cuidar el altar de la presencia del Señor que somos nosotros? ¿Cuántos van a cuidar lo que siempre tenemos que cuidar, que es la palabra del Señor en nuestra vida? Uno de los consejos que leímos y que decía ahí es que nosotros tenemos que siempre guardar la presencia, la palabra del Señor en nuestro corazón. Y cuando la guardemos en nuestro corazón, vamos a caminar. Pero no soy yo que voy delante, sino que es Dios que va delante de mí. Y es Él que me va a guiar, es Él que me va a cuidar, es Él que me va a respaldar, es Él que aunque yo esté por momentos de atribulación y dificultad, es Él que siempre va a estar ahí. Y es Él que aunque me permitió entrar, es Él mismo que me va a permitir salir y poder ganar la victoria en el nombre poderoso de Jesús. Amén. En el nombre poderoso del Señor. Por lo tal, hasta aquí me ha ayudado Dios en el nombre poderoso de Jesús. Y realmente me siento muy feliz de poder comunicar la presencia, la palabra del Señor, que es algo muy importante para cada uno de nosotros. Amén. Que el Señor le bendiga y que la próxima persona que continúa.